Hoy vamos a ver lo que nos dice San Lucas en su capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era un samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí lo que tenemos es lo que se vivía en aquel tiempo. Los leprosos tenían que vivir apartados de la comunidad, no podían acercarse para evitar el contagio. ¿Y por qué? La sencilla razón: no había médicos suficientes y no había medicamentos contra la lepra. Entonces ellos tenían que vivir separados, y lo que hacían era que se juntaban mucho y hacían una comunidad de leprosos, pero tenían un mandato de ley: no dejar que nadie se acercara a ellos. Y cuando alguno se quería acercar, tenían que gritar: no se acerquen porque tenemos lepra. Y entonces todos se alejaban. Pero en este caso tenemos a 10 leprosos que ven a Jesús el Nazareno que viene avanzando y le gritan que tenga misericordia de ellos. Jesús en ese grito reconoce la fe que hay en ellos y los cura. Y les da una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque de acuerdo con la ley eso era lo que tenían que hacer, para que el sacerdote certificara que ya estaba curado y que podrían reintegrarse a la comunidad. Pero en este caso los 10 leprosos todavía no habían sido sanados, pero en el camino la lepra desaparece. Así que cuando llegan ante los sacerdotes los declaran limpiecitos. Pero una cosa curiosa: cura a 10 y solamente uno regresa a darle gracias. Pero no solamente a darle gracias al maestro de Nazaret, sino gracias a Dios, porque él reconoce que Dios lo ha curado a través del maestro de Nazaret. Y entonces Jesús pregunta, a lo mejor se lo pregunta a él, a lo mejor pregunta a la multitud: ¿y dónde están los otros 9? Porque yo curé a 10. Nada más uno, que no era judío, sino un samaritano, un extranjero, que no se llevaban bien. Los extranjeros samaritanos no se llevaban bien con los judíos, ni los judíos contra los samaritanos, aunque eran del mismo origen, ¿sí? Pero dice: ¿y dónde están los otros? Nada más este extranjero vino a agradecerle a Dios por lo que hizo. Y por último le dice: ok, mi querido samaritano, tu fe te ha salvado. Así es que vete a tu casa y agradécele a Dios lo que ha hecho por ti. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Que Cristo, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Redentor, toma posesión de nuestro cuerpo. San Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Y entonces, si nuestro cuerpo le pertenece porque se ha convertido en un templo de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que Él está al cuidado de ese templo que es nuestro cuerpo. ¿Podrá verse la curación de inmediato? Podrá no verse. Recuerden que Jesús dijo en el Getsemaní: si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, como a mí me gustaría, sino que se haga tu voluntad. Y entonces cuando Dios toma posesión de nuestro cuerpo, Él lo va a cuidar porque le pertenece. Y nosotros debemos estar agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? Ser agradecidos con Dios de todo lo que hace por nosotros. El pan nuestro que nos da, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí?
que nos cure de nuestras enfermedades, que nos dé el dinerito que necesitamos para comprar el pan, porque al fin y al cabo el pan Él nos los da, pero a través del dinerito. Así es que eso es lo que tenemos que hacer. Y la otra cosa, ser agradecidos siempre con Dios y decirle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y con esas palabras reciban la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes ahora y siempre. Amén.